Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Isaías, el profeta mesiánico. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. De pie junto a él había unos seres de fuego, con 6 alas cada uno. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían su desnudez, y con 2 aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Los marcos de las puertas temblaban a su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros. Y he visto con mis propios ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Entonces, uno de los seres de fuego voló hacia mí, trayendo un carbón encendido que había tomado del altar con las tenazas. Tocó con él mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, desaparece tu culpa y se perdona tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Él me dijo: vete a decir a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos, ciega sus ojos, no sea que sus ojos vean, sus oídos oigan, su corazón entienda y se conviertan y quede sano. Pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? Me respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y despobladas, las casas deshabitadas,
los campos desiertos, porque el Señor alejará a los hombres, y será inmensa la desolación del país. Y si aún queda en él una 10ª parte, será también exterminada, como una encina o un roble, que al cortarlo solo queda el tronco, pero este tronco será semilla santa. Palabra de Dios. El profeta Isaías nació probablemente en Jerusalén hacia el año 760 a.C., cuando el imperio asirio dominaba en el Oriente Medio. Su familia le dio una esmerada educación cultural y religiosa. En torno a los 20 años recibió la llamada del Señor. Pronto se casó y tuvo 2 hijos que incorporó de inmediato a su misión profética, tal como se nos anuncia en el capítulo 8 de su mismo libro, versículo 17 y siguientes. Escuchemos: aunque el Señor oculte su rostro a la descendencia de Jacob, en Él confío plenamente. En Él he puesto mi esperanza. Yo y los hijos que el Señor me ha dado seremos signos y señales para Israel de parte del Señor Todopoderoso, que habita en el monte Sión. Pero durante su vida se produjo una gran crisis en la historia de Israel, cuando los asirios conquistaron Samaria en el año 722 a.C., provocando la caída del reino del norte. En el reino del sur, Ezequías, alrededor del año 727 al 698 a.C., se unió a otros reyes de la zona en contra de Asiria. Esto provocó una reacción militar del imperio asirio, que sometió a vasallaje a Judá y casi provocó la destrucción de Jerusalén hacia el año 701 a.C. Estos y otros acontecimientos influyeron de forma decisiva en la actividad profética de Isaías, que se prolongó con interrupciones durante 40 años. Su ministerio profético lo ejerce durante el reinado de 4 reyes: Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, todos reyes de Judá. Su predicación, sobre todo los mensajes de desolación, son una fiel exponente de las falsas esperanzas de los gobernantes de Israel, que ponen su fe en los reyes cercanos y no en el Señor Dios Todopoderoso. Alrededor de los 20 años, el profeta Isaías recibió su llamada vocacional, como acabamos de escuchar en el relato del principio. En ese relato vocacional se distinguen 5 elementos. El primero es la manifestación grandiosa y solemne de Dios, donde el mismo profeta dice: vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba todo el templo. El segundo elemento es el reconocimiento de la condición humana y débil y pecadora del profeta. En el verso 5 del capítulo 6, donde se narra la vocación, encontramos: yo dije, ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey y Señor Todopoderoso. El profeta reconoce su debilidad, su pecado. Él sabe delante de quién está, y es para nosotros un gran ejemplo de humildad y de sencillez, y sobre todo de gran reverencia y respeto al Señor Dios. El tercer elemento que se describe en la vocación del profeta viene a ser lo que sería
la investidura profética. En el verso 6, él mismo cuenta su experiencia y nos dice: uno de los seres de fuego voló hacia mí, trayendo un carbón encendido que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mis labios, tocó mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, desaparece tu culpa y se perdona tu pecado. Con este relato de purificación, el Señor le está dando una investidura profética a Isaías, porque él será el instrumento. Pero antes de que él pueda proclamar, anunciar su palabra, primero su boca y sus labios deberán ser purificados. Así también nosotros, cada vez que nos acerquemos a la Biblia, que es la palabra de Dios, debemos pedir la experiencia del profeta Isaías. Señor, purifica mis labios. Pon una brasa al rojo vivo en mi boca y quedaré purificado y preparado para poder anunciar tu palabra a mis hermanos, y que tu palabra corra como un río refrescante y llegue al corazón de todos los hombres. Enseguida, después de esta investidura profética, viene la misión del profeta. A partir del verso 8. Entonces oí una voz, la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Él me dijo: vete a decir a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos, ciega sus ojos, no sea que sus ojos vean, sus oídos oigan y su corazón entienda y se convierta y quede sano. La misión del profeta nos puede desconcertar. Lo que el Señor le está pidiendo: ve y endurece el corazón de este pueblo. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no comprenderán. Estas mismas palabras las va a utilizar Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, para explicar el sentido de las parábolas. Escuchemos. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús les respondió: a ustedes Dios les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que no tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. De esta manera se cumple en ellos lo anunciado por Isaías. Oirán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán, porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Se han vuelto torpes sus oídos, se han cerrado sus ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende, y no se convierten a mí para que yo los sane. En cambio, ustedes dichosos, por lo que ven sus ojos y por lo que oyen sus oídos, porque les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no vieron, oír lo que ustedes oyeron y no lo oyeron. Por eso ustedes son bienaventurados. Estas fueron las palabras de Jesús en el mismo evangelio que él dirigió a los apóstoles para explicarles el sentido de las parábolas. Pero en el contexto del profeta Isaías es un mensaje duro. La misión del profeta será endurecer el corazón del pueblo, tapar sus oídos y cegar sus ojos, de modo que no vean ni entiendan ni puedan volverse al Señor. ¿Qué significa eso? La misión del profeta será la de podar las ramas viejas para que florezca
un nuevo pueblo. El pecado ha dañado al pueblo como una plaga. Como una plaga daña a un árbol que tendrá que ser podado hasta el tronco para que vuelva a retoñar. ¿Qué significa esto? Que ese pueblo, por su pecado, ha quedado endurecido y contaminado. El pueblo de Israel debe ser podado hasta el tronco, hasta la raíz. Las ramas deberán ser cortadas. Y dice el Señor que si queda una 10ª parte, también será exterminada. Esa 10ª parte en el tiempo de Jesús son los fariseos. Los fariseos hipócritas, ramas viejas y plagadas, que también serán cortadas. Esto nos debe hacer pensar en lo que Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Toda rama que está unida a mí y no produce fruto, mi Padre la corta y es arrojada fuera con las ramas secas para después ser quemadas. En cambio, las ramas que están unidas a mí y producen mucho fruto, las poda para que den más fruto. La misión del profeta es podar, para que el pueblo, una vez purificado de toda plaga, de todo pecado, vuelva a retoñar. Pero una 10ª parte se coló, esas ramas viejas plagadas que amenazan con contaminar nuevamente el nuevo árbol de Israel. Esos serán los fariseos, a quienes Jesús rápido cortará y señalará y apartará para que no sigan contaminando al pueblo con sus hipocresías. Y el relato vocacional termina así: y si aún queda en él una 10ª parte, será también exterminada, como una encina o un roble, que al cortarlo solo queda el tronco, pero ese tronco será semilla santa. Será como un árbol podado, que aún conserva vida para después retoñar. En el capítulo 61 del libro de Isaías encontramos la segunda parte de la misión del profeta, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, y proclamar la liberación a los cautivos, y a los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos, para cambiar por una corona la ceniza de los afligidos de Sión, su ropa de luto por perfumes de fiesta, y su ánimo triste por cantos de alabanza. La misión del profeta Isaías anticipa y prefigura la misión de Jesús. Esta misión profética se cumplirá plenamente en la persona de Jesucristo, tal como se narra en Lucas capítulo 4, versículo 16 y siguientes. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después, Jesús enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Cuando en boca de Jesús, él mismo afirma: hoy se ha cumplido esta profecía,
Eso significa que Jesús es el verdadero Isaías, que ha venido a traernos la nueva de parte del Padre, la buena noticia, la buena nueva, una nueva de salvación, una noticia extraordinaria. Pero eso se dará en plenitud solamente en Jesucristo. En la misión del profeta Isaías, cuando escuchamos el pasaje, me ha enviado el Señor a dar la buena noticia a los pobres. ¿Y cuál es esta buena nueva? ¿Cuál es esta buena noticia que el profeta tendrá que anunciar para dar consuelo y esperanza a su pueblo? Esa buena nueva son los oráculos mesiánicos, es decir, todos los mensajes que anticipan y profetizan y prefiguran la venida y la llegada de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Isaías es el más grande de los profetas mesiánicos. En el capítulo 7, el profeta Isaías empezará a revelarnos esos primeros destellos o mensajes proféticos acerca de Jesús. En el capítulo 7, verso 14, encontramos lo siguiente. Escuchemos. Pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora vayamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 1, verso 18-23, encontramos el siguiente relato. El nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Su madre María estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por medio del profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En este primer relato encontramos el primer anuncio mesiánico que nos va develando el profeta Isaías. En el mismo capítulo 9, verso del 1 al 6, encontramos otro mensaje, una esperanza mesiánica, en la cual la tradición cristiana, nuestra iglesia, ve en este mensaje un anuncio del Mesías que se realiza plenamente en Jesús y en el reino anunciado por él. Esto lo vamos a leer enseguida, Mateo 4, versículo 13 y siguientes. Primero escuchemos la profecía mesiánica. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras, una luz les ha brillado. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombros descansa el poder, y su nombre es Consejero Prudente, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Acrecentará su soberanía y la paz no tendrá límites. Establecerá y afianzará el trono y el reinado de David. Sobre él descansa el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El amor ardiente del Señor Todopoderoso lo realizará. Ahora escuchemos cómo se realiza esto plenamente en Jesús y en el reino anunciado por él en Mateo, capítulo 4, versículo 13 y siguientes. Jesús dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago,
en la frontera entre Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en las tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en una región de sombra de muerte, una luz les ha brillado. Después vendrá el tercer anuncio del profeta Isaías, un tercer mensaje acerca de Jesús, un oráculo mesiánico, donde él dice en el capítulo 11 de su libro que saldrá del brote del tronco de Jesé un retoño, y ese retoño es Jesucristo el Señor. Escuchemos capítulo 11, versículo 1 al 9. Saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces, sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni atendiendo a rumores. Juzgará con justicia a los indefensos, a los pobres del país con rectitud. Herirá al violento con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios aplastará al malvado. Será la justicia el cinturón de sus caderas, la fidelidad la correa de su cintura. Habitará el lobo junto al cordero, la pantera se echará junto al cabrito, el ternero y el leoncillo comerán juntos, y el niño pequeño cuidará de ellos. La vaca pastará con el oso, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey, el niño de pecho jugará junto al escondite de la culebra. El recién destetado meterá la mano a la cueva de la serpiente. Nadie hará el mal, ni causará daño alguno, en todo mi monte santo, porque del conocimiento del Señor está llena la tierra, como las aguas cubren la mar. Aquel día, la raíz de Jesé será puesta como estandarte de los pueblos. A ella se volverán las naciones, y será gloriosa su morada. Aquel día el Señor mostrará de nuevo su poder y rescatará el resto de su pueblo. Levantará un estandarte ante las naciones y reunirá a los dispersos de Israel. Congregará a los desperdigados de Judá, de los cuatro extremos de la tierra. Entonces cesará la envidia de Efraín, se acabará la enemistad de Judá. Palabra de Dios.